7 historias de terror de camioneros que pasaron por la curva maldita. Historia 1. El pacto del kilómetro 237. Llevaba 17 años conduciendo por estas carreteras cuando conocí la curva. 17 años en los que había atravesado cada rincón de México, desde las brumas de Chiapas hasta los desiertos de Sonora, y nunca, jamás, había sentido lo que sentí aquella noche en el kilómetro 237 de la carretera federal. Me llamo Roberto Domínguez, tengo 43 años, y lo que voy a contarles no es una historia que encuentren en los reportes oficiales ni en las estadísticas de accidentes. Es algo que vive en los pasillos oscuros de la memoria, algo que despierta en las madrugadas cuando el silencio se vuelve demasiado espeso. Era octubre. Recuerdo el olor a tierra mojada que se colaba por las ventanillas entreabiertas del camión. Había llovido toda la tarde, una de esas lluvias persistentes que convierten las carreteras en espejos negros donde las luces se reflejan como advertencias fantasmales. Transportaba mercancía electrónica hacia Guadalajara, un viaje rutinario que había hecho cientos de veces, pero esa noche algo era diferente. Desde que salí de la Ciudad de México, una sensación extraña me acompañaba, como si alguien hubiera colocado una piedra en mi pecho que se hacía más pesada con cada kilómetro recorrido. La carretera estaba desierta, completamente vacía de una manera antinatural. Normalmente, incluso en las horas más oscuras, te cruzas con otros camiones, con autobuses nocturnos, con algún automóvil temerario que desafía la lluvia. Pero esa noche, nada, solo mi camión, el sonido rítmico de los limpiaparabrisas y el zumbido del motor diésel que había sido mi compañero durante tantos años. Las luces del tablero proyectaban un brillo verdoso en mi rostro, y podía ver mi reflejo en el parabrisas cuando la oscuridad del exterior se volvía absoluta. Me veía cansado, más viejo de lo que debería, con ojeras profundas que no recordaba tener esa mañana. El GPS marcaba el kilómetro 235. 2 kilómetros más y llegaría a esa curva que los camioneros veteranos mencionaban en voz baja en las fondas de carretera. Nunca le había prestado mucha atención a esas historias. Siempre pensé que eran leyendas urbanas, el tipo de cosas que los hombres cuentan para pasar el tiempo mientras esperan que carguen sus trailers. Pero ahora, acercándome a ese punto exacto del mapa, recordaba fragmentos de esas conversaciones. Don Esteban, un viejo camionero con el rostro curtido por el sol y las noches en ruta, me había dicho una vez: «Roberto, si alguna vez pasas por el kilómetro 237 después de medianoche, no te detengas. Pase lo que pase, no te detengas». Le había sonreído, pensando que era otra superstición más. Ahora su voz resonaba en mi cabeza con una claridad perturbadora. El kilómetro 236 apareció en un poste metálico oxidado, apenas visible bajo la lluvia que caía con renovada intensidad. Mi mano derecha apretó el volante con más fuerza. El corazón me latía en los oídos, un tambor sordo que competía con el ruido del motor. ¿Por qué estaba tan nervioso? Era ridículo. Solo era una curva. Solo era un tramo más de carretera como cualquier otro. Pero mi cuerpo sabía algo que mi mente se negaba a aceptar. Cada célula de mi ser gritaba que diera la vuelta, que encontrara otra ruta, que hiciera cualquier cosa excepto continuar. Y entonces la vi. La curva surgió de la oscuridad como la boca de alguna criatura antigua. No era una curva pronunciada, más bien una suave inclinación hacia la izquierda, pero había algo en ella que la hacía diferente. Los árboles, a ambos lados, parecían inclinarse hacia la carretera, creando un túnel natural que la lluvia convertía en un pasaje hacia algo desconocido. Las luces de mi camión penetraban la oscuridad sin lograr iluminar realmente el camino. Era como si la luz misma se volviera más débil, más tenue, absorbida por algo que no podía ver, pero que podía sentir con una certeza absoluta. Reduje la velocidad instintivamente.
El camión pasó de 80 kilómetros por hora a 60, luego a 40. Mis ojos escaneaban el camino, buscando cualquier cosa que explicara esta sensación de terror primitivo que me recorría la columna vertebral. Y fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era una ilusión óptica, un juego de sombras creado por la lluvia y mis faros. Pero mientras me acercaba, la figura se volvió más definida, más real, más imposible. Había un hombre parado en medio de la carretera. Estaba completamente inmóvil, de pie exactamente en el centro de mi carril, con los brazos colgando a los costados. Vestía lo que parecía ser un uniforme de camionero viejo, de esos que se usaban en los años 70, con una camisa de mezclilla desteñida y pantalones oscuros manchados de algo que la distancia no me permitía identificar. Su rostro estaba en sombras, oculto bajo la visera de una gorra que había visto días mejores. No se movía. Ni siquiera cuando mis luces lo iluminaron completamente, ni siquiera cuando el sonido de mi claxon resonó en la noche húmeda. Frené bruscamente, sintiendo cómo la carga se desplazaba peligrosamente en la parte trasera. El camión se detuvo a menos de 5 metros de la figura. Mi respiración era irregular, entrecortada, y mis manos temblaban sobre el volante. Durante varios segundos que parecieron extenderse hacia la eternidad, ninguno de los dos se movió. Yo lo miraba a través del parabrisas salpicado de lluvia, y aunque no podía ver sus ojos, sabía con absoluta certeza que él me estaba mirando también. Entonces levantó lentamente una mano, con el dedo índice extendido, señalando hacia mi derecha, hacia el bosque que bordeaba la carretera. El gesto era deliberado, insistente, como si estuviera tratando de mostrarme algo crucial, algo que yo necesitaba ver. Mi cabeza giró involuntariamente en esa dirección, siguiendo la línea de su dedo. Al principio no vi nada. Solo la oscuridad densa entre los árboles, la lluvia creando cortinas de agua que distorsionaban cualquier forma. Pero luego, gradualmente, como si emergiera de otra dimensión, comencé a distinguir algo. Había luces entre los árboles. No eran luces normales, no eran linternas ni faros de automóviles. Eran pequeños puntos de luminiscencia azul pálido que flotaban a diferentes alturas, moviéndose lentamente en patrones que parecían tener un propósito. Lanzaban entre los troncos mojados, apareciendo y desapareciendo, acercándose y alejándose. Conté 6, luego 8, luego perdí la cuenta porque seguían multiplicándose. Y con cada nueva luz que aparecía, la temperatura dentro de la cabina parecía descender 1 grado más. Mi aliento comenzó a condensarse frente a mi rostro. Podía verlo, pequeñas nubes blancas que se formaban cada vez que exhalaba, a pesar de que el calefactor estaba encendido al máximo. El parabrisas comenzó a empañarse desde dentro, como si el frío no viniera del exterior, sino de algún lugar mucho más profundo, mucho más oscuro. Mis dedos se entumecían sobre el volante, y el miedo, ese miedo visceral que habita en la parte más antigua de nuestro cerebro, comenzó a transformarse en algo diferente, en terror puro. Volví a mirar hacia la carretera, hacia donde debería estar el hombre. Se había acercado. Ahora estaba a menos de 2 metros del parachoques delantero, aunque yo no lo había visto moverse. Simplemente estaba más cerca, como si el espacio entre nosotros se hubiera contraído sin que el tiempo transcurriera, y ahora podía ver su rostro bajo la gorra empapada. Dios mío, su rostro. No era un rostro humano, no completamente. Los rasgos estaban ahí, los ojos, la nariz, la boca, pero todo estaba ligeramente desplazado, como una fotografía movida o una imagen reflejada en agua turbulenta. Su piel tenía un tono grisáceo, casi traslúcido, y a través de ella podía ver venas oscuras que palpitaban con un ritmo que no coincidía con ningún latido cardíaco posible. Pero lo peor, lo absolutamente insoportable, eran sus ojos. Eran completamente negros, sin blanco, sin iris, solo 2 abismos que parecían absorber la luz de mis faros.
y me miraban con una intensidad que hacía que cada instinto de supervivencia en mi cuerpo gritara que huyera. Su boca se abrió lentamente, demasiado amplia, mucho más de lo que una mandíbula humana debería permitir, y de ella salió un sonido. No era una voz, no exactamente. Era más bien una vibración que sentí en mi pecho, en mis huesos, en algún lugar profundo de mi ser que nunca había sabido que existía. Las palabras se formaron en mi mente sin pasar por mis oídos, directas, invasivas, absolutas. Necesito que hagas algo por mí. No respondí. No podía. Mi garganta estaba cerrada, mi lengua era un peso muerto en mi boca. Solo podía mirarlo, paralizado, mientras mi mente racional se desmoronaba pieza por pieza. Hay alguien esperándome. En el kilómetro 245. Una mujer. Necesito que le digas que lo siento. La criatura, porque ahora estaba seguro de que no era un hombre, comenzó a caminar hacia un lado de la carretera. Sus movimientos eran incorrectos, articulados en ángulos que desafiaban la anatomía humana. Con cada paso, dejaba huellas húmedas en el asfalto, pero no eran huellas normales. Brillaban con esa misma luminiscencia azul pálido que había visto entre los árboles, y permanecían ahí, brillando, incluso después de que él se había alejado. Si no lo haces, ella seguirá esperando. Y si ella sigue esperando, otros vendrán, como yo, como todos nosotros. Señaló nuevamente hacia el bosque, y esta vez cuando miré, vi más que luces, vi figuras. Docenas de ellas, quizás cientos, paradas entre los árboles observando. Algunos vestían ropas modernas, otros usaban ropa de décadas pasadas. Había hombres, mujeres, incluso lo que parecían ser niños. Todos completamente inmóviles, todos con esos mismos ojos negros e imposibles, todos mirándome con una expectación que helaba la sangre. El kilómetro 245. Una mujer con un vestido rojo. Dile que Miguel lo siente. Dile que el freno falló. Dile que nunca quise. Su voz se quebró, y por un momento, solo por un instante fugaz, vi algo humano en esa cosa. Vi dolor. Vi remordimiento, vi una angustia tan profunda que casi me hizo olvidar el terror, casi. Luego desapareció. No se fue caminando, no se desvaneció gradualmente, simplemente dejó de estar ahí, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Un segundo estaba frente a mi camión, al siguiente no había nada excepto la carretera mojada y la lluvia incesante. Las figuras entre los árboles también se habían ido. Las luces azules se extinguieron una por una hasta que solo quedó la oscuridad natural del bosque nocturno. Me quedé sentado en la cabina durante lo que debieron ser minutos, pero se sintieron como horas, con el motor al ralentí, el corazón golpeando contra mis costillas como un animal enjaulado. Mis manos seguían en el volante, aferradas con tanta fuerza que cuando finalmente las solté, dejaron marcas blancas en mis palmas. La realidad se sentía frágil, como si el mundo normal fuera solo una capa delgada sobre algo mucho más oscuro, mucho más antiguo. Debería haber dado la vuelta, debería haber encontrado otra ruta, haber cancelado la entrega, haber hecho cualquier cosa excepto continuar, pero las palabras de esa cosa resonaban en mi cabeza, y por debajo del miedo había algo más. Curiosidad, necesidad de entender. Y quizás, solo quizás, un destello de compasión por algo que una vez había sido humano y ahora estaba atrapado en este lugar imposible. Puse primera y avancé lentamente, dejando atrás la curva maldita. Los kilómetros pasaban en el marcador digital del tablero. 238, 239, 240. Mi respiración se había calmado un poco, pero mis sentidos estaban alerta. Cada nervio de mi cuerpo vibrando con anticipación. El paisaje a ambos lados de la carretera había cambiado. Los árboles eran más escasos ahora, reemplazados por campos abiertos donde la lluvia creaba charcos que reflejaban el cielo negro como espejos rotos. 241, 242, 243. La lluvia comenzó a amainar.
convirtiéndose en una llovizna fina que creaba halos alrededor de las luces del camión. Podía ver más lejos ahora, distinguir formas en la distancia, y entonces en el horizonte apareció algo que hizo que mi pie se levantara instintivamente del acelerador. 234. Había una figura al costado de la carretera. Esta vez no estaba en medio del camino, sino de pie en el arcén, perfectamente inmóvil. Incluso a la distancia, podía ver el color rojo brillante de su vestido, un rojo tan intenso que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Mi estómago se contrajo en un nudo apretado. Sabía con una certeza que trascendía la lógica que era ella, la mujer que Miguel había mencionado, la mujer que estaba esperando. 245. Me detuve junto a ella, bajando la ventanilla con manos temblorosas. La llovizna entraba, mojando mi brazo, pero apenas lo notaba. Estaba completamente enfocado en ella, en esta mujer que permanecía tan quieta que podría haber sido una estatua. Era joven, quizás 20 y tantos, con el cabello negro recogido en un moño que goteaba agua de lluvia. Su vestido rojo era viejo, de un estilo que había dejado de usarse décadas atrás, con un corte que hablaba de los años 60 o 70. Pero estaba impecable, sin una sola mancha, sin una sola arruga, y sus ojos, cuando finalmente los levantó para mirarme, eran del color del ámbar oscuro, completamente normales, completamente humanos. De alguna manera, eso era casi más perturbador. «¿Señora?» Mi voz sonó ronca, como si no la hubiera usado en años. «¿Está esperando a alguien?» Ella sonrió, y fue la sonrisa más triste que he visto en mi vida. Una sonrisa que contenía décadas de espera, de esperanza, deteriorándose lentamente en desesperación, de amor transformándose en algo más oscuro y retorcido. «Siempre estoy esperando», dijo, y su voz era suave, casi musical. «¿Lo has visto? ¿Has visto a Miguel?» Las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Cómo le dices a alguien que la persona que espera se ha convertido en algo que apenas puede llamarse humano? ¿Cómo describes lo que vi en esa curva sin sonar completamente loco? Él me pidió que le dijera algo. Las palabras salieron en un susurro. Me pidió que le dijera que lo siente, que el freno falló, que nunca quiso. Su sonrisa se desvaneció lentamente, reemplazada por una expresión que no puedo describir adecuadamente. No era sorpresa, no era dolor, no era alivio, era todas esas cosas, y ninguna a la vez. Sus ojos se llenaron de lágrimas que brillaban bajo las luces de mi camión como pequeños diamantes. 52 años, susurró. He estado aquí 52 años esperando a que volviera. Me dijo que solo sería un viaje más, que volvería para nuestra boda. Pero nunca regresó. Y yo seguí esperando, incluso después de que el mundo siguiera adelante, incluso después de que mi cuerpo dejara de respirar en ese hospital 3 años después. Seguí esperando aquí porque prometí que lo haría. Las lágrimas rodaban por sus mejillas ahora, pero ella no hacía ningún esfuerzo por limpiarlas. Solo me miraba con esos ojos llenos de una tristeza tan profunda que amenazaba con tragarme entero. ¿El freno falló?, preguntó, su voz quebrándose. «¿Fue un accidente?», asentí, incapaz de hablar. Ella cerró los ojos, y cuando los abrió nuevamente, algo había cambiado en ellos. La tristeza seguía ahí, pero había algo más ahora. Paz, aceptación, liberación. «Entonces no me abandonó», dijo suavemente. «No me dejó por elección. Lo sabía. En mi corazón siempre lo supe, pero necesitaba que alguien me lo dijera». Comenzó a desvanecerse. Lentamente, como una fotografía expuesta demasiado tiempo al sol, los colores de su vestido se volvieron más pálidos, su forma más transparente. Pero antes de desaparecer completamente, me miró una última vez. «Gracias», dijo, y su voz llegó como un eco distante. «Dile que yo también lo siento. Dile que lo perdono. Dile que puede descansar ahora». Y entonces se fue.
disolviéndose en la llovizna como si nunca hubiera estado ahí. El arcén estaba vacío. La carretera estaba vacía. Solo quedaba yo, mi camión, y el peso de lo que acababa de presenciar. Continué conduciendo, porque ¿qué más podía hacer? Pero cuando llegué al kilómetro 237 nuevamente, en el viaje de regreso 3 días después, me detuve. No porque tuviera que hacerlo, sino porque sentía que debía. La curva se veía diferente ahora. Seguía siendo solo una curva, pero la sensación opresiva había desaparecido. Los árboles eran solo árboles, la carretera era solo carretera. Me bajé del camión y caminé hasta el punto exacto donde había visto a Miguel. No había nada especial ahí, ninguna marca, ninguna señal, solo asfalto húmedo y hojas caídas. Pero cuando cerré los ojos, podía sentir algo, una ausencia, como si algo que había estado atado a este lugar durante décadas finalmente se hubiera liberado. «Ella te perdonó», dije en voz alta, sin saber si algo o alguien podía escucharme. «Pueden descansar ahora, ambos pueden descansar». El viento sopló entre los árboles, y por un momento, solo por un segundo, pensé escuchar 2 voces mezclándose con él. Un hombre y una mujer, riendo suavemente, como lo harían 2 amantes jóvenes que finalmente se reencuentran después de una larga separación. Luego, el sonido se desvaneció, y solo quedó el silencio normal del bosque nocturno. Volví a mi camión y continué conduciendo, pero esa noche cambió algo en mí. Ahora, cuando paso por ciertas carreteras en las horas oscuras, presto más atención a las sombras que se mueven entre los árboles, a las figuras que a veces aparecen al costado del camino, porque entendí algo fundamental esa noche. No todos los que están atrapados en este mundo lo están por elección. Algunos solo necesitan que alguien escuche. Algunos solo necesitan cerrar un círculo que quedó abierto hace mucho tiempo. Y yo, Roberto Domínguez, camionero durante 17 años, me convertí en el mensajero de esos círculos abiertos. No fue una elección, no realmente. Fue algo que simplemente sucedió después de esa noche en el kilómetro 237. Y aunque parte de mí desearía poder olvidar, otra parte sabe que esto es importante, que estas historias necesitan ser contadas, que estas almas necesitan ser recordadas, porque en el fondo no es eso lo que todos queremos: ser recordados, ser perdonados, encontrar paz al final de nuestro viaje, sin importar cuánto tiempo tome. Historia 2. La autopista fantasma. La primera vez que Carlos Méndez escuchó sobre la autopista fantasma fue en una fonda de carretera en Querétaro. Era una de esas noches frías de febrero donde el aire corta la piel como cuchillos pequeños, y los camioneros se agrupan alrededor de mesas desgastadas, compartiendo café aguado y historias que oscilan entre lo mundano y lo imposible. Carlos acababa de terminar su 2º año como conductor de larga distancia, transportando materiales de construcción entre ciudades. Aún era considerado un novato por los veteranos, esos hombres con rostros marcados por décadas de viento y sol que medían a los recién llegados con miradas escépticas. Don Raúl, un camionero que llevaba 30 años en las rutas, había mencionado la autopista fantasma casi de pasada, mientras mezclaba su tercer café con 3 cucharadas de azúcar. Su voz era grave, erosionada por años de cigarrillos y noches sin dormir. «Hay un tramo entre Salamanca y Celaya», había dicho, sin mirar directamente a nadie en particular. «Un desvío que no aparece en ningún mapa. Lo ves solo a ciertas horas, siempre después de las 3 de la mañana, siempre cuando estás solo. Una salida que promete ahorrarte 50 kilómetros de camino». Los otros camioneros en la mesa habían asentido lentamente, sus expresiones sombrías confirmando que sabían exactamente de qué hablaba don Raúl. Uno de ellos, un hombre joven llamado Jesús, con un tatuaje de la Virgen de Guadalupe en el brazo, había agregado: «Mi primo la tomó hace 5 años.
Regresó 3 días después sin saber dónde había estado. Decía que había conducido durante horas por una carretera perfecta, nueva, sin un solo bache, pero nunca llegó a ningún lado. Solo daba vueltas hasta que amaneció y la autopista simplemente desapareció. Lo encontraron en un camino de tierra a 50 kilómetros de donde debería haber estado. Carlos había sonreído entonces, pensando que era otra leyenda urbana, otra historia para asustar a los novatos. Pero guardó esa información en algún rincón de su mente, donde permanecería dormida durante meses, esperando el momento preciso para despertar y convertirse en su realidad. Ese momento llegó en septiembre, durante una noche particularmente cálida, donde el aire olía a tierra seca y ozono, como si una tormenta estuviera acumulándose en algún lugar más allá del horizonte. Carlos conducía un tráiler cargado con varillas de acero, un peso familiar que hacía que su camión respondiera con cierta lentitud al volante. Eran las 3:20 de la madrugada cuando vio la señal. Al principio pensó que era un espejismo, uno de esos trucos que la mente cansada le juega a los ojos fatigados. Pero mientras se acercaba, la señal se volvió más sólida, más real. Era una de esas señales verdes que indican salidas de autopista, con letras blancas brillantes que reflejaban sus faros. Pero había algo extraño en ella, algo que hacía que el cerebro de Carlos tardara un segundo extra en procesarla. Las letras estaban ligeramente borrosas, como si alguien las hubiera pintado con una mano temblorosa, y el destino que indicaban era simplemente Atajo, 50 km menos. No había nombre de ciudad, no había número de carretera. Solo esa promesa tentadora de ahorrarse 50 kilómetros de viaje, 50 kilómetros que significaban llegar una hora antes, descansar más, ver a su familia antes de tener que partir nuevamente. La mente cansada de Carlos hizo los cálculos rápidamente, sopesando el riesgo de un camino desconocido contra la recompensa de tiempo ganado. Tomó la salida. El cambio fue inmediato y perturbador. El momento en que sus ruedas dejaron la autopista principal y entraron en el desvío, todo sonido pareció amortiguarse. El rugido constante del motor se volvió más apagado, como si alguien hubiera envuelto todo el camión en una capa gruesa de algodón. La radio, que había estado tocando música norteña a bajo volumen, se transformó en estática pura, un siseo constante que era tanto hipnótico como inquietante. Carlos la apagó, pero el silencio que la reemplazó era peor. Era un silencio que tenía peso, que presionaba contra los tímpanos como agua profunda. La carretera misma era exactamente como Jesús la había descrito, perfecta, inmaculada. El asfalto era tan negro que parecía absorber la luz de sus faros en lugar de reflejarla. Las líneas blancas que dividían los carriles eran brillantes, recién pintadas, perfectamente rectas. No había baches, no había grietas, no había señales de desgaste. Era como conducir sobre una cinta negra que se desenrollaba infinitamente frente a él. Pero no había nada más. No había árboles bordeando la carretera, no había postes de luz, no había señales que indicaran distancias o advertencias. Solo esa cinta negra perfecta, extendiéndose hacia una oscuridad que parecía más profunda que la noche normal. Y cuando Carlos miró por los espejos retrovisores, la salida que había tomado ya no era visible. Solo más oscuridad, como si el mundo detrás de él hubiera dejado de existir en el momento en que entró en esta carretera. El marcador de kilómetros en su tablero seguía funcionando. 51. 52, 53. Los números aumentaban con regularidad mecánica, confirmando que estaba avanzando, que el camión se movía. Pero la vista por el parabrisas nunca cambiaba. Era siempre la misma carretera perfecta, los mismos carriles inmaculados, la misma oscuridad impenetrable a ambos lados. Carlos parpadeó, se frotó los ojos, tomó un trago de café frío de su termo.
Nada cambiaba. 5 kilómetros, 10 kilómetros, 15. La sensación de que algo estaba profundamente mal comenzó a cristalizarse en su mente. Debería haber visto algo a estas alturas, un letrero, un puente, algo que indicara que estaba en una carretera real y no en alguna pesadilla abstracta. Su respiración se volvió más superficial, su agarre del volante más tenso. El sudor comenzaba a acumularse en su frente a pesar de que el aire acondicionado estaba encendido. 20 kilómetros, 25, 30. Fue entonces cuando vio las luces. Al principio pensó que finalmente había alcanzado a otro vehículo, pero mientras se acercaba se dio cuenta de que las luces no se movían. Estaban estacionadas al costado de la carretera y mientras reducía la velocidad pudo distinguir la forma de un camión similar al suyo. Estaba detenido en el arcén, perfectamente liso, con las luces de emergencia parpadeando en un patrón regular que de alguna manera parecía fuera de sincronía con el tiempo normal. Carlos se detuvo detrás del camión varado, su instinto de camaradería entre conductores superando brevemente su creciente terror. Había un protocolo no escrito entre los camioneros. Si ves a alguien en problemas, te detienes, siempre. Pero cuando puso su propio camión en punto muerto y abrió la puerta de la cabina, el aire que entró no era aire normal. Estaba completamente inmóvil, sin una brisa, sin movimiento, tan quieto que parecía sólido. Y tenía un olor. No era desagradable exactamente, pero era extraño. Olía a ozono y a algo más, algo dulce y enfermizo que hacía que su estómago se revolviera ligeramente. «Hola». Su voz sonó plana, absorbida por el silencio en lugar de resonar en el espacio abierto. «¿Necesita ayuda?» Durante varios segundos no hubo respuesta. Las luces de emergencia del otro camión continuaban parpadeando, proyectando destellos rojos y amarillos sobre el asfalto negro. Luego, lentamente, la puerta del conductor del otro camión se abrió con un chirrido metálico que era demasiado agudo, demasiado prolongado. Un hombre bajó del camión. Carlos no pudo estimar su edad. Había algo en él que era simultáneamente joven y antiguo, como si el tiempo no aplicara de la misma manera a esta persona. Vestía un uniforme de camionero similar al de Carlos, pero el estilo era ligeramente anticuado, con detalles que sugerían los años 80 o 90. Su rostro estaba pálido, demasiado pálido, y sus ojos, cuando finalmente los levantó para mirar a Carlos, eran del mismo negro profundo que el asfalto bajo sus pies. «No deberías estar aquí», dijo el hombre, y su voz sonaba como si viniera de muy lejos, distorsionada por la distancia y algo más. «Esta carretera no es para ti, todavía no». Carlos retrocedió un paso, su mano buscando inconscientemente la manija de la puerta de su propio camión. «Yo solo vi la señal, el atajo. Pensé, todos lo hacen», interrumpió el hombre, moviendo su cabeza lentamente de lado a lado. «Todos vemos la promesa de tiempo ahorrado, de llegar más rápido, de estar con nuestras familias una hora antes. Pero esta carretera no lleva a ningún lado que quieras ir. Esta carretera es un bucle, es un lugar entre lugares, y algunos de nosotros hemos estado conduciendo en ella durante mucho, mucho tiempo». Detrás del hombre, más luces comenzaron a aparecer en la distancia. Primero una, luego dos, luego docenas, todos camiones, todos detenidos al costado de esta carretera imposible, todos con sus luces de emergencia parpadeando en ese mismo ritmo extraño y fuera de sincronía. Y de cada camión, figuras comenzaban a emerger, hombres y mujeres, algunos con uniformes modernos, otros con ropa que no se había usado en décadas. Todos compartían esa misma palidez antinatural, esos mismos ojos negros que parecían absorber la luz. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?» Carlos apenas pudo susurrar la pregunta, aunque una parte de él no quería conocer la respuesta. «El tiempo funciona diferente aquí», respondió el hombre. «Para mí han sido 3 días.
pero mi familia dice que desaparecí en 1987. Para algunos de nosotros han sido horas, para otros décadas, pero todos seguimos conduciendo, buscando la salida, creyendo que si solo manejamos 1 kilómetro más, llegaremos al final. Pero no hay final, solo el bucle. Las figuras se acercaban ahora, caminando por la carretera perfecta, con pasos que no hacían ningún sonido. Sus expresiones eran una mezcla de curiosidad y tristeza, como si vieran a Carlos como tanto una novedad como un recordatorio de lo que habían perdido. Una mujer al frente del grupo extendió una mano hacia él, y Carlos pudo ver que su piel era translúcida, casi como papel de seda, con venas oscuras visibles debajo. «Hay una forma de salir», dijo otra voz, esta de un hombre mayor con un bigote gris que le recordaba a don Raúl. «Solo funciona una vez, y solo si alguien nuevo entra. Uno de nosotros puede tomar su lugar, puede volver a su vida, y tú te quedas aquí, esperando la próxima oportunidad». Carlos negó frenéticamente con la cabeza, retrocediendo hacia su camión. «No puedo quedarme aquí. Tengo una esposa, tengo un hijo de 3 años. No puedo desaparecer así». El primer hombre que había hablado dio un paso adelante, y aunque su expresión era compasiva, había una determinación en esos ojos negros que helaba la sangre de Carlos. «Todos decimos eso al principio. Todos tenemos gente esperándonos. Pero esta carretera no se preocupa por nuestras familias, no se preocupa por nuestros planes, solo toma». «Entonces, ¿cómo salgo?». Carlos gritó la pregunta, su voz finalmente resonando en el aire muerto. «Tiene que haber otra forma. Ustedes dijeron que hay una salida. Díganme cómo encontrarla sin hacer eso». El silencio que siguió era pesado, cargado con la desesperación colectiva de todos los que habían hecho la misma pregunta antes. Luego, una voz diferente habló, suave y femenina, perteneciente a una mujer joven con el cabello recogido en una coleta. «Hay una forma, pero requiere que enfrentes algo que todos nosotros no pudimos enfrentar cuando tuvimos la oportunidad». Se acercó a Carlos, y a diferencia de los otros, sus ojos no eran completamente negros. Había un destello de color en ellos, verde pálido, como si no estuviera completamente perdida todavía. «Esta carretera se alimenta de promesas rotas y tiempo robado. Se alimenta de todos los atajos que tomamos en la vida, todas las veces que elegimos el camino fácil en lugar del correcto. Si quieres salir, tienes que pagar un precio diferente. No tiempo, no tu lugar aquí, sino verdad». «¿Verdad?», Carlos repitió confundido. «¿Qué significa eso?». «Significa que tienes que admitir por qué realmente tomaste este atajo», respondió ella, sus ojos estudiando su rostro con una intensidad penetrante. «No fue solo para llegar más rápido a casa, ¿verdad? Todos decimos eso, todos lo creemos en la superficie, pero hay una razón más profunda. Siempre la hay. Y hasta que la admitas, hasta que la enfrentes completamente, esta carretera no te dejará ir». Carlos abrió la boca para protestar, para insistir en que realmente solo quería llegar a casa antes, pero las palabras se atascaron en su garganta, porque en el momento en que intentó decirlas, supo que eran una mentira. Y en este lugar, las mentiras tenían peso, tenían textura, se podían sentir como objetos físicos que obstruían el flujo de aire. La verdad comenzó a filtrarse en su conciencia, lenta pero inexorablemente, como agua fría subiendo desde el fondo de un pozo. No había tomado el atajo solo para llegar a casa. Lo había tomado porque estaba huyendo de una conversación que sabía que tenía que tener con su esposa, huyendo del conocimiento de que su matrimonio estaba deteriorándose, de que él había sido un esposo ausente, de que su hijo crecía sin realmente conocer a su padre. El atajo no era solo de kilómetros, era un atajo de responsabilidad, de confrontación, de todas las cosas difíciles que había estado evitando durante meses. «Tomé el atajo»,
comenzó a decir, su voz temblando, porque tengo miedo, miedo de que cuando llegue a casa, mi esposa finalmente me diga que se acabó. Miedo de admitir que he estado poniendo mi trabajo antes que mi familia. Miedo de que sea demasiado tarde para arreglar las cosas, y pensé que si llegaba más temprano, si tenía solo una hora más, tal vez podría, no sé, postergar lo inevitable. Las palabras salieron como una confesión, y con cada una de ellas sintió que algo se aflojaba en su pecho. La tensión que había estado cargando sin siquiera darse cuenta comenzó a disolverse, reemplazada por una claridad dolorosa pero liberadora. La mujer sonrió, y por primera vez desde que Carlos había entrado en esta pesadilla, fue una sonrisa genuina. Eso es todo lo que necesitabas admitir, a ti mismo más que a nadie. El mundo comenzó a cambiar, lentamente al principio, luego con mayor rapidez. La oscuridad que había sido absoluta comenzó a aclararse, revelando que no estaban en una carretera infinita en medio de la nada. Estaban en un tramo normal de autopista, con árboles a los lados, con un cielo nocturno normal salpicado de estrellas. Los otros camiones y sus ocupantes empezaron a desvanecerse, haciéndose más translúcidos con cada segundo que pasaba. «¡Esperen!», Carlos llamó, alcanzando hacia ellos. «Ustedes, ¿cómo pueden ustedes salir?» «No podemos», respondió el primer hombre, su voz ahora apenas un susurro. «No hasta que enfrentemos nuestras propias verdades, y algunos de nosotros no estamos listos para hacer eso todavía. Preferimos el bucle a la honestidad, pero tú nos diste algo, nos mostraste que es posible, que la salida existe. Eso es más de lo que teníamos antes». Y entonces se fueron, disueltos en el aire de la noche como niebla bajo el sol del mediodía. Carlos se quedó solo en el arcén de una autopista perfectamente normal, con su camión ronroneando tranquilamente detrás de él. El GPS en su tablero mostraba su ubicación exacta, solo a 15 kilómetros de donde debería estar según el tiempo transcurrido. No había perdido 50 kilómetros, no había ganado tiempo, simplemente había continuado. Subió de nuevo a su camión, pero no arrancó inmediatamente. Se quedó sentado con las manos en el volante, sintiendo el peso de lo que acababa de experimentar. Luego sacó su teléfono, ignorando las múltiples notificaciones, y escribió un mensaje a su esposa. «Llego en 2 horas, y cuando llegue tenemos que hablar. De verdad hablar, sobre todo. Te lo debo, nos lo debo». Presionó enviar y arrancó el camión. El resto del viaje transcurrió sin incidentes, pero Carlos conducía diferente ahora. Más despacio, más consciente, sin buscar atajos. Cuando llegó a casa al amanecer, su esposa estaba esperando en la puerta. Había lágrimas en sus ojos, pero también esperanza. «¿Estás listo?», preguntó ella simplemente. «Sí», respondió Carlos. «Por fin estoy listo». No fue una conversación fácil. Tomó horas, lágrimas, admisiones dolorosas de ambos lados, pero fue real. Y al final de ella, aunque no todos los problemas estaban resueltos, había algo que no habían tenido en meses: un camino hacia adelante, no un atajo. Solo un camino honesto, difícil, pero real. Carlos Méndez nunca volvió a ver la señal del atajo en sus viajes posteriores, pero a veces, cuando pasaba por ese tramo de carretera entre Salamanca y Celaya después de las 3 de la mañana, miraba hacia donde sabía que debía estar la salida. Y en esas noches, en su espejo retrovisor, a veces veía luces parpadeando en la distancia. Otros camiones, otros conductores, tomando ese mismo atajo tentador. Rezaba por ellos entonces. Rezaba porque encontraran su verdad antes de que fuera demasiado tarde. Rezaba porque no pasaran décadas conduciendo en ese bucle infinito, huyendo de las cosas que más necesitaban enfrentar, porque ahora entendía algo fundamental: los atajos más peligrosos no son los que aparecen en las carreteras.
Son los que tomamos en nuestras vidas, evitando las conversaciones difíciles, posponiendo las decisiones importantes, huyendo de nuestras responsabilidades en busca de caminos más fáciles que nunca nos llevan a donde realmente necesitamos ir. Y a veces se necesita perderse en una autopista fantasma para encontrar finalmente el camino a casa. Continúa con las historias 3-7. Manteniendo el mismo estilo y profundidad narrativa, alcanzando entre 90.000 y 100.000 caracteres. Dene, estas son solo 2 de las 7 historias que componen este compendio del horror carretero. Si te ha atrapado el misterio de la curva maldita, si sentiste el frío recorrer tu espalda con las confesiones de Roberto y Carlos, no te pierdas las 5 historias restantes que continuarán explorando los rincones más oscuros de nuestras carreteras. Suscríbete al canal para recibir notificaciones cuando publiquemos la continuación de estas experiencias sobrenaturales. Déjanos un comentario contándonos, ¿alguna vez has experimentado algo inexplicable en una carretera? ¿Has visto señales que no deberían estar ahí? ¿Has sentido que tomaste un camino que no aparece en ningún mapa? Y lo más importante, dinos desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Porque estas historias, aunque ocurren en las carreteras de México, resuenan con experiencias similares reportadas en Chile, Argentina, Colombia, España y cada rincón donde los camioneros recorren las noches solitarias. Recuerda, estamos muy cerca de alcanzar los 1000 suscriptores, ese umbral crucial que nos permitirá traerte más contenido de calidad. Tu suscripción no solo nos ayuda a crecer, sino que también mantiene vivas estas historias, estos testimonios de aquellos que han rozado lo imposible y vivieron para contarlo. Nos vemos en la próxima entrega, donde descubrirás qué sucedió con el camionero que encontró una gasolinera abandonada que no debería existir, la mujer vestida de blanco que pide aventones en el kilómetro 13 y el convoy fantasma que aparece solo durante las noches sin luna. Hasta entonces, conduce con cuidado. Presta atención a las señales, y si alguna vez ves un atajo que promete demasiado, tal vez sea mejor tomar el camino largo. Gracias por acompañarnos en este viaje por las carreteras malditas de México.